Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y a toda la comunidad del Mundo en Tacones les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, conectados a través de la frecuencia 105.3 Romántica, la música más cercana a tus recuerdos. Y hoy estamos a la distancia, estamos conectados desde un hermano país, desde Costa Rica. Yo tan agradecida con Porter Nobel y con Andrea, con todos los expertos y profesionales que siempre agregan valor a este maravilloso programa. Así que le doy la más cordial bienvenida desde Costa Rica al doctor Rafael Camero. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Qué gusto tenerlo acá con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto también tener la oportunidad de conversar con ustedes acerca de este tema y otros más si ustedes lo desean en algún momento. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida, la primera vez de muchas. A nosotros nos encanta de verdad el tener expertos profesionales que siempre traen ese mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto a esta cabina. Así que, doctor, yo me imagino que con ese tal conocimiento, esos años de estudio, siempre lo hemos conversado en esta cabina, que pues la carrera de medicina es una de las carreras más demandantes. Le lleva cuántos años de estudio y nunca, jamás en la vida se deja de aprender. Correcto. Así que, doctor, pues hoy vamos a hablar acerca de el cáncer de mama, y en el mes de octubre nosotros dedicamos pues casi todo el mes a este tema. Hemos sabido de tantos y tantos casos, de verdad, y hay tantos datos curiosos, pero cuéntenos acerca de su expertise, acerca de todo esto que le ha movido. ¿Qué es lo que más le ha impresionado en sus largos años de trayectoria acerca de este tema? Bueno, mira, básicamente yo trabajo, digamos, de la otra parte del área en donde nosotros trabajamos. Yo trabajo directamente con la industria farmacéutica en este momento. Soy gerente médico senior para oncología, licencias y especialidades. Y te puedo decir que tenemos una visión desde el punto de vista de lo que ocurre a nivel de todos los países en general en Centroamérica, porque la trabajamos completa. Una de las cosas interesantes que ha ocurrido con el cáncer de mama durante todo este tiempo es que básicamente hemos tenido cambios desde hace, mira, te puedo hablar de 5 años para acá, pero en realidad de 10 años para acá ya ha habido cambios radicales. Es como cuando hablamos de la tecnología, que hace 15, 20 años te decían que fueras a usar, que buscaras un celular y nadie tenía ni la menor idea de lo que le estabas hablando, o tal vez decían, ¿para qué voy a usar yo eso? Y resulta que hoy prácticamente todos vivimos con el celular cerca para comunicarnos, para mantener esa visión de lo que es lo tecnológico. Lo mismo ocurre con el diagnóstico y el seguimiento de hoy en día de todas las patologías, y desde el punto de vista del caso de la oncología y el cáncer de mama es así también. Hoy en día tenemos oportunidad de variar el diagnóstico y entender mucho más los tipos de cáncer y cómo podemos nosotros intervenir desde el punto de vista terapéutico en el cáncer, mejorando, por un lado, logrando incluso la cura de las pacientes, y por otro lado también en aquellas pacientes que no puedan ser totalmente curadas, disminuyendo la progresión de la enfermedad y mejorando esa calidad de vida de las pacientes. Entonces, yo creo que eso es básicamente, es un crecimiento desde el punto de vista de lo que es la innovación, de lo que ha pasado con el mundo del cáncer. Hace 15, 20 años, oír la palabra cáncer significaba algo cercano de una vez a morir. En este momento tenemos las suficientes terapias como para que esos pacientes
tengan lo que acabo de mencionarte, ¿no? Doctor, ya que usted está pues al frente de una muy reconocida marca a nivel mundial, que es Asofarma, ¿cuáles son los retos y las tendencias de la industria farmacéutica, perdón, respecto a este tema? Usted ya bien lo decía, la información, los artículos, los estudios, lo vimos muchísimo recientemente en pandemia, ¿verdad? Me imagino ese mundo científico unido por un fin en común, ¿verdad? Que era lograr encontrar esa fórmula perfecta para la vacuna, ¿verdad? Entonces, sé que vienen muchos retos de parte de la industria farmacéutica y mucho más porque el ser humano, pues también vamos cambiando. Cada vez se ven y se escuchan enfermedades mucho más extrañas y más en nuestra región latinoamericana. Yo creo que básicamente el reto es de todos. O sea, desde el punto de vista, cada quien tiene que poner su granito de arena en estas cosas, pero básicamente, pero el punto que debemos tomar en consideración cuando nosotros hablamos de cuáles son los retos, básicamente lo primero es identificar cuáles son las terapias objetivo, las terapias que podemos utilizar en la actualidad que nos lleven a lo que te mencionaba, mejorar la posibilidad de cura de las pacientes, disminuir la posibilidad de recidiva de los tumores, pero además de eso, mejorar prolongar esa calidad la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. El reto principal es que debemos entender que nosotros debemos enfocarnos en los pacientes, enfocarnos en que ellos reciban las terapias innovadoras que puedan traerse de tal manera de que logremos disminuir la morbilidad y disminuir la mortalidad. Y hay otra cosa importante que debemos tomar en consideración cuando hablamos no únicamente de la terapia en sí, sino de siempre recordarle a esa mujer, a ese hombre, cuando tienen ciertas patologías que pueden ser prevenibles o por lo menos diagnosticadas a tiempo gracias a las pruebas de tamizaje. Por ejemplo, el cáncer de mama, la mujer debe saber que debe realizarse por lo menos una mamografía entre 1 o 2 veces al año para mantener ese control y sobre todo si tiene la edad promedio es entre 40 y 50 años que deben comenzar a hacerlo para justamente identificar la probabilidad de estos tumores y identificar a tiempo para disminuir las posibilidades de metástasis, ¿ok? Eso yo creo que los retos van en información, pero también desde el punto de vista de diagnóstico y tratamiento. Eso es la generalidad y te estoy hablando no solo de Centroamérica, te estoy hablando en general a nivel mundial. Sí, y que definitivamente aquí es donde a nuestros radioescuchas le queremos hacer un llamado, ¿verdad? Porque dentro de los retos, usted, doctor, nos hace mención de la información, los estudios. Entonces, importante el tener, pues siempre, yo siempre lo he dicho, yo en mi cumpleaños lo que me regalo es mi set de exámenes. El mes pasado fue mi cumpleaños, cumplí 41 años y ya desde el año pasado me hice por primera vez en mi vida mi primera mamografía y todo el mundo cree que esto es un caos, que esto es terrible, que es extremadamente doloroso, pero cuando la mentalidad es totalmente diferente, yo dije, bueno, me sentía contenta y feliz de hacerlo por primera vez y por supuesto con esa mentalidad positiva de que todo iba a salir bien y que comparado con cada uno de los años es el gran regalo que yo me hago a mí misma porque sé que cuando me preguntan quién es la persona más importante de mi vida, he descubierto que soy yo, porque yo tengo que cuidarme, yo tengo que embellecerme y si tengo la oportunidad de poder
invertir en zapatos, que a mí me fascinan los zapatos. A los hombres, por ejemplo, tienen gustos muy costosos, y usted, doctor, no me dejará mentir. Por ejemplo, relojes, los cinchos, los zapatos. ¿Y por qué no darnos ese regalo de la salud preventiva? Yo creo que los latinoamericanos no estamos acostumbrados a invertir en salud preventiva, que es eso también lo que los ministerios de salud deberían también de informar. Ahora, voy con la parte de los retos que usted nos hablaba acerca de la información. También buscar información fidedigna, porque lo vimos en pandemia. De repente en los famosos grupos de WhatsApp, que científicos, que especialistas informaban que X o Y acerca de la vacuna, pero siempre debemos de ir a fuentes de información fidedignas. Mira, yo creo que eso es fundamental, y una de las cosas que yo siempre he mencionado es que nosotros tenemos lo que fue el periodo pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. Una cosa que es importante y siempre trato de estimular en este tipo de conversaciones es tratar de tener un lenguaje en que todos nos entendamos. Porque cuando nosotros tenemos lenguajes muy técnicos, llegamos a un momento en donde el público en sí dice, es que la verdad es que no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Y no quiere decir que seas ignorante, no quiere decir que seas no, sino simple y llanamente se refiere a que el lenguaje técnico es eso, lenguaje técnico. Yo creo que nosotros tenemos que hablar un lenguaje plural que permita que todos nos entendamos. Y te doy un ejemplo. Yo hay veces que escucho cuando te conversan acerca de economía, etcétera, y te hablan de la macro, la micro, etcétera, y tú terminas diciendo, ajá, pero ¿en qué me afecta a mí eso? O sea, a dónde voy a yo a parar con todo eso? Porque terminas sin entender por qué te está afectando realmente esto. Y el punto es ese, o sea, yo creo que la realidad con respecto, cuando nosotros hablamos sobre todo de cáncer de mama, que es el tema que estamos conversando, pero en todos los tipos de cánceres, nosotros debemos entender informarnos bien y, por ejemplo, entender que el elemento principal para tú hacer tamizaje de cáncer de mama es la mamografía, es decir, la evaluación por el médico y la mamografía. Tú puedes hacerte perfectamente el autoexamen de mama, eso está muy bien, pero te lo digo desde este punto de vista. El punto es que cuando te hagas el autoexamen y te palpes un tumor, ya puede ser muy tarde. O sea, entonces hagámonos ese estudio, porque es fundamental e importante hacérselo. El tamizaje, ¿y a qué se refiere tamizaje también? Que es importante que lo tomen en consideración. Tamizaje se refiere a hacerse las cosas antes de que la enfermedad inicie en realidad, para identificarla incluso en momentos tempranos. Otro tipo de tamizaje es por ejemplo, el papanicolado, cuando se hace para ver la infección por VPH y el cáncer de cuello uterino, o por ejemplo, cuando te hablan del tacto rectal y el antígeno prostático en cáncer de próstata. O sea, el punto es que tenemos formas de hacerlo. Por otra parte, desde el punto de vista de la terapéutica hoy en día, se han estado buscando terapias como, por ejemplo, lo que llaman los anticuerpos monoclonales, que son terapias, para decirlo de una manera sencilla, que atacan ciertos elementos a nivel de la célula cancerígena. Y eso hace que estas células dejen de proliferar, dejen de crecer, para evitar que el tumor siga creciendo, y justamente se busca, o en algunos casos, lo que llaman, para que entendamos un poco los conceptos, adyuvancia se refiere al tratamiento del cáncer temprano, y lo que estás buscando en la mayoría de los casos es curación y evitar la recidiva de la enfermedad. Porque después viene otro concepto, que es el metastásico, en donde ya existe invasión a otros tejidos. Puede ser, por ejemplo, en el cáncer de mama puede haber invasión a hígado, puede invasión a huesos, puede invasión al sistema nervioso central. Si nosotros lo identificamos a tiempo, podemos tratarlo adecuadamente y a tiempo. Por supuesto, doctor. Hemos tenido, le hacía énfasis que todo el mes de octubre el programa del Mundo en Tacones, ya de una vez le extiendo la invitación, porque tenemos a expertos, especialistas, tenemos a la industria farmacéutica, tenemos historias de vida, y sabe que nos impresiona muchísimo. Por ejemplo, llevamos más de 7 años en este programa,
e impacta muchísimo el escuchar el testimonio de una mujer hoy que probablemente ya no está, pero que hizo todo el esfuerzo necesario para vivir y prolongar un poco más su paso por esta vida. Pero algo que usted dice muy cierto es el poder hacer todas las evaluaciones a tiempo. Hoy por hoy ya podemos quitar ese igual de la palabrita cáncer de mama, ya no es igual a muerte. Es igual a alternativas, es igual a soluciones, es igual a un estilo de vida totalmente diferente, pero ojo, es muy importante el saber que sí lo diagnosticamos a tiempo. Si usted como médico, por ejemplo, tiene una referencia de mis evaluaciones del año pasado versus este año, es una comparación muy buena que puede marcar un precedente para que usted pueda tomar una buena decisión en mi tratamiento. Correcto, y hoy existe, y te digo, desde el punto de vista del diagnóstico, después ya me voy yendo hacia la parte después de diagnosticado la tumoración, se hacen otro tipo de estudios como está la biopsia, por ejemplo, o en el caso de que se decida hacer tratamiento quirúrgico de una vez, eso depende del paciente, pero el punto acá con respecto a ese punto importante es que se identifican targets o a características propias de cada tumor. Por ejemplo, en el cáncer de mama se divide en varios tipos de tumores dependiendo si son sensibles a las hormonas o si no, o si tienen otros marcadores que están ubicados ahí. ¿Por qué se hace esto? Porque eso ayuda a saber qué tipo de tratamiento debe recibir la paciente en el momento en que ya es diagnosticada, ¿ok? Y eso es otra de las novedades que se va teniendo en la actualidad. Y eso no es nada más con cáncer de mama, sino que se ve con otros tipos de tumores. Otra cosa importante también es identificar factores predisponentes o factores genéticos y familiares que pudieran existir y que lo que te ayudan es a determinar cómo vas a individualizar a la paciente y cómo vas a hacer los exámenes. Porque ¿qué es lo que pasa? Y esto también creo que es importante. Hay algo que yo siempre digo, que no todos los tratamientos son para todos los pacientes, ni todas las terapias son ni todos los pacientes son para todas las terapias. ¿A qué me refiero con esto? Que uno individualiza a la paciente o al paciente. Uno debe ver cuáles son las características, si tiene patologías que están subyacentes también, o sea, que están concomitantes con ellas, que por ejemplo puede ser una mujer mayor de 55 años que además de tener el cáncer sea hipertensa, diabética, o sea, tenga otros factores importantes que considerar. Entonces, todos esos factores deben estudiarse en el momento en que tú vas a poner un tratamiento. Es decir, individualizar al paciente e identificar cuál es el mejor tratamiento para que una paciente pueda recibirlo. Por supuesto, doctor. Y aquí vamos a resolver algunas dudas, porque hablamos de cáncer y le pregunto a usted, que es el experto, ¿los hombres también padecen de cáncer y qué porcentaje tiene un hombre de padecer de cáncer de mama? Mira, la relación sí pueden padecer de cáncer de mama, no es lo más común, es alrededor del 1% o menos de los casos de cáncer de mama que se dan. Los tratamientos van a ser similares dependiendo de las características del cáncer, pero sí, también pueden padecer de cáncer de mama y la evaluación debe ser, no vas a hacerte una mamografía como tal, pero sí te puedes hacer estudios de la presencia de tumoraciones, etcétera, a nivel del área mamaria. Otra duda, doctor, ¿las mujeres latinas son más probables o mucho más propensas a adquirir este tipo de cáncer o a dar positivo a este tipo de cáncer? Mira, eso va a depender mucho de los factores genéticos. Nosotros tenemos una característica, todos los latinos, que somos una mezcla de muchas razas. Por eso es que nosotros no podemos hablar específicamente de que este es afroamericano, este no, etcétera, etcétera, si nosotros hablamos del latinoamericano. Entonces, eso es lo que quiere decir que es variable la posibilidad de sufrir
de sufrir el cáncer. Lo que más se ha dado es en lo que llaman, usualmente hablan de los caucásicos en los Estados Unidos, y se ha relacionado mucho con judías askenazí desde el punto de vista de ciertos factores genéticos. Pero la realidad de las cosas es que hay factores predisponentes o que puedes tener que tú puedes modificar también. Por ejemplo, hábitos de vida. La obesidad es un factor importante que debes considerar. Otro factor importante es la toma de bebidas alcohólicas. El cigarrillo, lo crean o no, también tiene mucha relación con el cáncer de mama. Ese tipo de cosas es importante tomarlas en consideración cuando nosotros vamos a evitar tener las enfermedades. Todo lo que es en exceso te puede llevar a algún problema, pero básicamente ha sido evaluados este tipo de factores. La otra cosa son factores genéticos. Hay una mutación que se llama, lo dicen usualmente es los BRCA1, BRCA2, para no cansarlos con esta parte. Básicamente es algo que normalmente hace que el ADN, es decir, nuestro mensaje genético que está en la célula, no se dañe o no se modifique. Entonces, cuando esto muta, tienes más probabilidades tanto de tener o cáncer de mama o cáncer de ovario. En muchas mujeres con cáncer de mama, sobre todo si tienen antecedentes familiares, se le hace esta prueba también para determinar cuál es el mejor tratamiento a seguir y cuáles son las probabilidades de tener cáncer. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Ahora, en cuanto a Guatemala, por ejemplo, como país, te digo que aproximadamente 1,7 millones de personas contraen el cáncer de mama al año en nivel global. De esas, 522,000 aproximadamente fallecen por el cáncer. En Guatemala la incidencia es de aproximadamente unos 12 por cada 1,000 mujeres. Y la prevalencia, incidencia, acuérdense que quiere decir cuántos casos nuevos de la enfermedad tienes en un año. La prevalencia es de alrededor del 48,9 por cada 1,000 mujeres, y la mortalidad es de alrededor de 5 por cada 1,000 mujeres. Entonces vean que sigue siendo un cáncer. Es el segundo tumor maligno más frecuente en Guatemala, después del cáncer de cervix en las mujeres, ¿ok? Y una cosa que es importante tomar en consideración es que, de nuevo, sigue afectando independientemente de las terapias que se tengan. Pero, de nuevo, la forma de reducirlo es hacer una buena evaluación previa, es decir, hacer buenos métodos de tamizaje y después seleccionar adecuadamente la terapia, que eso lo hace el especialista en el área en cuanto es referido, que es el oncólogo, que es el que debe estudiar a la paciente y decidir el mejor tratamiento para ella en conjunto con la paciente. Algo importante, doctor, en este programa hemos hablado muchísimo acerca de un estilo de vida. Un estilo de vida es ese diseño único y personalizado que tenemos. Por ejemplo, a usted le puede gustar el senderismo, la cultura del té, puede ser vegetariano. O sea, es un diseño de vida muy exclusivo, un estilo de vida muy exclusivo. Y aquí es donde quiero preguntar. Hoy, pues, hace 30, 40 años, por ejemplo, como comían o se alimentaban sus abuelos, por ejemplo, allá en Costa Rica, versus cómo nos alimentamos hoy. Se dice hoy por hoy que el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Que tiene múltiples células y que muchas veces por la mala alimentación, por el consumo excesivo, no solamente de bebidas alcohólicas, estupefacientes, ahora últimamente después de pandemia, ¿cuántas adicciones más adquirimos los seres humanos? Por ejemplo, la adicción a los medicamentos para dormir, por ejemplo, el exceso de las nuevas plantas naturales. Hoy se recomienda, yo no sé si en Costa Rica funciona igual, pero toma té de cola de caballo, por ejemplo. Y lo que sucede es que no hay una medición tan específica. Entonces, ¿qué tan cierto es que un estilo de vida también puede ayudar, no solamente en el cáncer de mama, sino a que nuestro cuerpo se deteriore menos? Mira, ahí estamos hablando de cosas muy amplias, pero la realidad de las cosas es que el estilo de vida tiene mucho que ver con el envejecimiento del cuerpo. Es decir,
Mientras más toxinas tomes, mayor posibilidad de envejecer tus células, etcétera, tienes, y eso está demostrado. Ahora bien, el punto con respecto al estilo de vida no quiere decir que te sientas totalmente limitado a hacer cosas, sino más bien adiciones cosas. Y era lo que tú estabas diciendo. Por ejemplo, quiero practicar fútbol, quiero practicar esgrima, quiero practicar básquet o lo que sea. Eso es parte del estilo de vida, que es un estilo de vida saludable que te permite hacer esfuerzos físicos, ejercicio, etcétera. Pero no solo eso. El dejar el cigarrillo es parte de un estilo de vida saludable. La cantidad de toxinas que son más de 1 millón de toxinas simple y llanamente cuando prendes el cigarrillo, y eso es todo lo que tú estás asumiendo al aspirarlo y llevarlo al cuerpo. El licor, por ejemplo, el licor muchas veces la mayoría de nosotros somos bebedores sociales, es decir, que tomamos de vez en cuando una copa, etcétera, y eso, entre comillas, no está mal. El problema es cuando lo llevas a los extremos, que ahí es donde vienen las situaciones. Y yo creo que eso ocurre con todo lo que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de estilo de vida? Cuando nosotros hablamos de estilo de vida es llevar una vida sana, pero que además te llene como persona, como individuo, como la persona como que ser eres, humano, por como ser supuesto, humano. tener esas actividades diarias. Por eso lo decía, que tiene que ser un diseño único y personalizado. Doctor, perdón que lo interrumpa, tenemos que ir a una breve Okay. pausa, pero por Okay. supuesto, cuando volvemos con esos consejos del experto y por supuesto, también la pregunta que le dejo al aire es, ¿qué aportes ha hecho a su farma, por ejemplo, a los estudios y qué nuevos tratamientos podemos obtener? Hoy no es igual un tratamiento para un cáncer de mama que hace 20 años, ¿verdad? Entonces, breve pausa y volvemos. Gracias. Y seguimos en este maravilloso programa, hoy estrenando mes, encantados y agradecidos, por supuesto, con Diestra, encantados con Andrea Tejeda por estar con nosotros, el poder compartir en este programa. Gracias a Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende. Gracias a Romántica 105.3, por supuesto, y a todos nuestros patrocinadores, quienes hacen posible la transmisión de este programa. Gracias también a mis compañeros de fórmula, Dulce Alonso y Francisco Mes, quien siempre hacen su mejor esfuerzo, siempre agregan valor a este programa. Y miren qué maravillosa la tecnología, que hoy desde Costa Rica tenemos a un excelente invitado, el doctor Rafael Camero, y también tenemos a Andrea Tejeda. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tema tan importante. Doctor, antes de irnos a la pausa, le preguntaba, ¿cuál es la diferencia de los tratamientos de hace 20 años versus hoy? Ok, básicamente lo habíamos hablado un poco. El punto acá es que hemos cambiado también las formas de diagnosticar las patologías y evaluar las células, y hemos cambiado también los esquemas de tratamiento. Hoy en día existen lo que llaman, por ejemplo, terapias objetivo o target, que lo que les decía con respecto a eso quiere decir que vas muy dirigido a ciertos elementos en la célula. Para no ponerlo largo, el punto es que son mucho más específicas. Eso permite que, aunque siguen existiendo eventos adversos, porque todas las patologías tienen todos los tratamientos tienen eventos adversos, también tiene el beneficio de que se genera una mejor calidad de vida para el paciente, una mejor respuesta en el esquema de tratamiento, y nuevamente estos tratamientos deben ser individualizados, deben ser muy dirigidos a cierto grupo de pacientes. Hay algo que llaman factores predictivos de las terapias. ¿A qué se refiere esto? Que
Cuando nosotros evaluamos una terapia, tenemos que ver si esa terapia va a ser realmente efectiva para ese paciente o no. Yo me refería la sección anterior cuando estábamos hablando a, por ejemplo, esas pacientes que tienen hormonas receptor positivos, que son receptores a hormonas positivos en el tumor. Eso es lo que quiere decir que existen terapias que inhiben esa acción de las hormonas directamente a nivel de las células cancerígenas, y eso permite que el tumor se disminuya la proliferación y el crecimiento del tumor. Eso, por supuesto, nos lleva a que haya una mejor respuesta de la paciente o de las células tumorales. Y hoy en día tenemos terapias, por ejemplo, que se anexan a esas terapias hormonales y que mejoran todavía más la respuesta que se puede dar, incluso llevando a curación y disminuyendo la recurrencia del cáncer. La recurrencia quiere decir que, por ejemplo, la paciente mejoró, encontraste que el tumor había prácticamente desaparecido y de repente vuelve a aparecer de nuevo el tumor e incluso puede aparecer con metástasis, etcétera. Eso es lo que estamos tratando de evitar justamente. Doctor, fue muy sonado, muy mencionado el caso de la famosa actriz Angelina Jolie en el año 2015. Creo que es un buen referente, ¿verdad? Porque ella, su mamá, su abuela y su tía, ella traía toda una historia familiar. Ahí es donde podemos hablar muchísimo de genética. Usted nos hablaba del ADN, pero ella siendo responsable, que no es una decisión fácil, ¿verdad? Ella decide extirparse los ovarios y las trompas de falopio para evitar o minimizar la probabilidad de sufrir un cáncer. Ella lo que tenía es que básicamente tenía antecedentes genéticos y ¿te acuerdas que yo te estaba hablando del BRCA1 y BRCA2, Sí. básicamente, que es el BRCA1 y BRCA2? Bueno, básicamente ese tipo de mutaciones puede llevar a un aumento de la probabilidad de riesgo importante de sufrir cáncer de mama o cáncer de ovario. Entonces, el punto con ella es que ella lo que hizo fue eso justamente para evitarlo. Hay discusión realmente desde el punto de vista médico de si eso es necesario o no, a menos que tú tengas un buen tamizaje en vez de estar haciéndolo tan radicalmente. Es un punto de discusión. Ella tomó su decisión individual en base a lo que los médicos le dijeron y decidió operarse, pero de nuevo, va a depender mucho de la toma de decisiones de, por ejemplo, la cantidad de hijos que pueda tener la paciente, etcétera, porque es muy distinto que tú tengas una mujer de 25 años al que le hicieron la prueba y sale con un BRCA mutado y que además, pero no tenga hijos o sea nulípara, o sea, no haya parido nunca, a que tengas una mujer de 40, 45 años, 50 años, en donde ya tenga hijos, etcétera, y tú puedas ponerte a hacer este tipo de cirugía. Otra cosa que pasaba era que se hacía la mastectomía, y el punto con la mastectomía ha sido siempre un punto de discusión con respecto a el punto de la lactancia materna, otros factores ahí que se agregan. Lo que te quiero decir en general y para que lo tomemos en consideración, de nuevo, esto es una cuestión de que tienes que individualizar lo que estás haciendo. No es que todas las pacientes que presenten un BRCA positivo van a hacer todo un proceso, a menos de que, por supuesto, ya tengan el tumor, que ya sería otro tipo de terapia la que deberían recibir. Pero si lo que tienes es la evaluación y lo hiciste en un tamizaje, tienes que individualizar a cada uno. Ese caso es muy famoso porque lo mencionaron y lo dijeron, Y a que voz no es una una persona decisión famosa. fácil, doctor. O Y sea, no, para una no mujer, lo es. imagino, yo no sé a cuántas pacientes usted ha tenido que decirles, mira, una de las alternativas podría ser esto. O sea, para una mujer tomar este tipo de decisión debe ser muy complicado, pero ¿sabe qué es lo fantástico y lo novedoso del ser humano? Que, por ejemplo, profesionales, expertos, como por ejemplo los que tiene Asofarma, por más de 30 años
ampliando ese portafolio, haciendo esos estudios de calidad, impactan positivamente al mundo. Entonces nos traen esas alternativas que son, pues, como mucho más práctica la decisión. Es mucho más fácil el poder tomar de 5 o 6 terapias, de 7, 8 medicamentos que ustedes puedan ofrecer, y siendo pues una empresa tan reconocida a nivel centroamericano y del Caribe, eso da paz, eso da fe de que pues mi vida puede ser prolongada, ¿verdad? Mira, hay una cosa con respecto a Sofarma y eso es lo que me encanta de trabajar justamente acá. Uno de los elementos importantes es que primero tiene una visión enfocada hacia el paciente y hacia el médico desde el punto de vista de traer terapias innovadoras, terapias que puedan ayudar a ese paciente. Por otra parte, desde el punto de vista de Asofarma en sí, tenemos moléculas que son propias de la compañía, pero además de eso trabajamos con licenciantes. Eso es lo que quiere decir que estamos trayendo a Centroamérica y Caribe moléculas o productos que vienen de otras compañías farmacéuticas internacionales, y eso te lleva a tener un portafolio muy importante para todos los tipos de cáncer. O sea, nosotros tenemos un portafolio amplio que te permite tener la posibilidad de ayudar a que se traten cánceres como lo que es colon, gástrico, desde el punto de vista de cáncer de mama en sí, el cáncer de próstata, entre otros grupos. ¿Y sabe qué es la confianza que da, doctor? La trayectoria de 30 años. Y me encanta y los invito a que vean en su página web, asofarma-ca.com. Me encanta porque aquí podemos ver pues un poco de la historia de Asofarma. Vemos que tienen especialidad de cardiología, diabetes, dolor, enfermedades raras, gastroenterología, ginecología, hematología, inmunología, neurología, obesidad, oncología, osteoarticular, osteoporosis, psiquiatría, urología, vacunas. ¿Qué más podemos pedir? O sea, la trayectoria no es como ir pues a alguna tiendita donde hay pues esa famosa medicina a veces que le llaman entre comillas pues un tanto milenaria, o la herbolaria que es tan famosa muchas veces dentro de nosotros los latinoamericanos. No, esto es una trayectoria, es ese estudio, es sumergirse dentro del laboratorio con expertos y especialistas y realmente dar esa alternativa al paciente. Así que yo tan agradecida con Porter Novelty por hacer estos acercamientos. Esto es lo que necesita el mundo, dar mucha más información, saber que sí hay alternativas y que sí existen expertos profesionales que están estudiando en todo momento el ser humano. Cuando yo leo enfermedades raras y digo yo, sí, de por sí los seres humanos ya somos raros, ¿verdad? Mira, yo creo que muchas de las cosas que conversamos acá están muy dirigidas a entender un poco qué es lo que significa trabajar en estos medios y llevar este tipo de terapias acá a nuestros países. Una cosa importante con respecto a esto y finalizarte un poquito la información es que nosotros estamos divididos en dos áreas específicas que se llama General Medicines y lo que es OLE, que es Oncología, Licencias y Especialidades. Básicamente la parte de General Medicines es lo que tú mencionaste, cardiología, toda la parte de psiquiatría, etcétera, muy dirigido a la parte farmacéutica por ese lado. Y por otro lado tenemos el área de Oncología, Licencias y Especialidades, que va muy dirigido a medicamentos dirigidos hacia oncología, hematología e incluso inmunología. Es decir, tenemos toda la gama de terapias y de nuevo, tenemos el respaldo de que los licenciantes, así será el respaldo que tenemos, que licenciantes externos de compañías de afuera nos aportan a nosotros también desde el punto de vista de traerles a los países estas moléculas innovadoras. Perfecto, doctor. ¿Qué mensaje dejamos a toda la población, pues principalmente femenina, verdad?
ya usted nos decía como primer punto, el no olvidarnos de la persona más importante de nuestras vidas, que somos nosotros, ¿verdad? En primer lugar, no. Yo he escuchado historias de amigas que yo me quedo impactada cuando dicen, llevo 7 años de no ir al ginecólogo, y yo digo, ¿cómo puede ser esto? O al contrario, vemos mujeres que también ya por ignorancia, creen que por no tener una pareja, por no estar casadas, por no estar activas sexualmente, pues simple y sencillamente no van a enfermar ni de ovarios, ni de útero, ni de mamas, ni de nada de eso. Entonces, ¿qué mensaje dejamos a toda la población femenina? Mira, primero que todo, y de nuevo, la prevención, es decir, buscar la manera de hacerse sus controles, sobre todo en esas mujeres mayores de 40 años que hagan lo que tú misma dijiste que habías hecho, hacerse ese regalo de hacerse su mamografía y hacerse su control, por lo menos con un mínimo de cada 2 años, dependiendo de si tiene antecedentes o no familiares. Eso es fundamental desde el punto de vista de evaluar a futuro si puedes tener algún problema o no. Y eso te va a ayudar a identificar si tienes alguna tumoración o algo que pudiera ser sugestiva de cáncer. Eso es fundamental y eso es lo primero que les doy. Lo segundo es que tratemos de llevar una vida sana, pero en la cual nosotros nos divirtamos. ¿A qué me refiero yo con esto? Y lo veo como una frase muy mindfulness. El punto es que podemos disfrutar de las cosas, pero no exagerando en lo que estamos haciendo. O sea, siempre manteniendo la moderación en todo lo que hacemos, de tal manera de que podamos tener una vida sana. Eso es fundamental. Y en tercer lugar, que existen terapias en la actualidad que pueden llevarte a esas personas que ya tienen el cáncer a incluso llevarlas a curación y si no, llevarlas a prolongar la vida sin que se produzca proliferación de la enfermedad o propagación de la enfermedad. Pues excelente, doctor. El tiempo se va como agua entre las manos y más cuando el tema es tan interesante. Agradezco tanto este mensaje que ha dejado a toda nuestra comunidad. Agradezco tanto a Porter Novelli por siempre tocar estos temas que a veces son tan delicados, pero alguien tiene que decirlo. ¿Qué mejor si es a través de un experto y especialista como usted y el respaldo, por supuesto, de Asofarma Centroamérica y el Caribe? Así que me tengo que despedir. Agradezco tanto su tiempo. Un saludo a todos los ticos por allá. Un saludo, por supuesto, también a Porter Novelli. Y quiero despedirme diciéndote que tocarte sin miedo también es amarte. La invitación a tocar cada parte de tu cuerpo. No importa, eres hombre o mujer, tócate, porque así no te tocará. Así que, doctor, un abrazo hasta allá. Gracias por este tema tan interesante. Será hasta una próxima oportunidad cuando volvamos a encontrarnos. Invitadísimo para volver con nosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.